Dios bendiga a cada hermano en esta hora y a los hermanos que nos estén viendo por esta vía. Damos gracias al Señor por permitirnos en este nuevo día o en esta tarde que ya es tarde por aquí en los Estados Unidos. Y sacamos tiempo para meditar en Dios, para escudriñar su palabra y para recordarnos de que las promesas que Él tiene en la Biblia son reales y verdaderas. Y como en esta hora queremos escudriñar en una parte que está en el Salmo 139 y saber de qué Dios nos está hablando, de qué palabra Dios nos está diciendo todos los días, porque cada día la palabra de Dios son nuevas. Antes de eso, vamos a dar gracias por la palabra del Señor, aunque estas palabras ya han sido bendecidas, pero hay que agradecer a Dios siempre. Gracias te doy, Señor, porque tú has sido bueno, mi Dios. Te presento, Señor, tu palabra, mi Dios, que va a ser escudriñada, mi Señor. Señor, sea tu Espíritu Santo, mi Dios. Oh, mi Dios, que tú seas, Señor, sobre nosotros, Señor, sobre cada palabra, Señor, que vayamos a leer, que vayamos a meditar, que sea tu sabiduría, oh Señor, que tu Espíritu Santo, Señor, sea el que nos ayude a meditar, a pensar en tu palabra, Señor, y a ponerla por obra, Señor, porque sabemos, Señor, que sin ti nada podemos hacer, Señor, y fuera de ti, Señor, no hay nada, Señor, en esta vida, mi Dios. Fuera de tu presencia, Señor, no somos nada, mi Dios. Fuera de ti, mi Dios. Por eso, Señor, en ti tenemos vida, Señor. Por eso, Señor, en ti tenemos salud, Señor. Tú eres el sustento de nosotros cada día, mi Dios, cada amanecer, cada anochecer, Señor. Tú eres, Señor, el que da la lluvia, Señor, el que hace descender agua desde el cielo, Señor. Tú eres el que está, oh Señor, en el trono, mi Dios, mirando cada paso que nosotros damos, Señor, en esta vida, mi Dios. Guíanos siempre, Señor, con tu Espíritu Santo, Señor. Que tu Espíritu Santo, Señor, sea el que nos encamine en tu verdad y en tu justicia, Señor. Oh Señor, mi Dios, bendice, Señor, a cada vida, mi Dios. Bendice, Señor, a nuestra vida, Señor, nuestra casa, Señor. Cúbrenos, Señor, con tu sangre poderosa, Señor. Pon tus ángeles, Señor, alrededor de cada uno, Señor, de nosotros, de nuestra familia, de nuestros hermanos, de nuestros amigos, Señor. Porque tú eres grande y poderoso, Señor. Tú eres el Dios omnisciente, omnipresente. Para ti, Señor, los días, Señor, para ti, Señor, no hay nada, Señor, que no se vea, mi Dios. Tú eres el Dios que camina en medio de nosotros, Señor. Gracias te doy, Señor, por tu palabra. Gloria a Dios. La palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu, que dice así: Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi boca o en mi lengua. Y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Este es un salmo que se encuentra en el 139, que nos habla de la omnipresencia y la omnisciencia de Dios, que donde quiera que nosotros estamos, Dios está allí. ¿A dónde me iré de tu espíritu?
esa es la pregunta de muchos de los cristianos. Nosotros, por más que queramos dejar a Dios, donde tú te metes, Dios te está viendo allí. Donde tú estás, Dios te está viendo. Y no podremos huir de la presencia de Dios, porque dice que si subiéramos a los cielos, ahí está Dios, ahí está tú. Y si en el Seol hiciera mi estrado, he aquí, allí tú estás. Y esta es la pregunta y la respuesta, porque Dios conoce todos nuestros caminos. Dios escudriña nuestros pensamientos. Dios, aún nosotros, no decir una palabra, ya Dios sabe, conoce nuestro corazón. Porque desde antes que usted y yo naciéramos, desde el vientre de nuestra madre, Dios nos conoció. Nosotros, nuestro embrión vieron los ojos de Dios. Por lo tanto, desde allí ya Dios sabía quiénes íbamos a ser nosotros, qué íbamos a hacer después de que nosotros naciésemos, porque Dios conoce todo de nosotros. Aún nuestro sentar y levantarnos, Dios lo conoce. Porque muchas veces como cristianos, como hermanos en Cristo, Dios nos manda a llevar un mensaje a una iglesia o a un lugar o a un hermano, y nos da miedo, porque hay que decir la verdad, nos da miedo de llevar el mensaje, porque ¿qué va a decir el hermano? ¿Qué va a decir quién? Pero Dios, si tú no cumples con el mensaje que Dios te manda que tú le des a alguien, Dios sabe que tú vas a hacer, si tú vas a cumplir con ese trabajo, porque Dios de una u otra forma, Dios tiene que probar nuestra fe, porque el Señor nos examina en todo nuestro camino. El Señor examina nuestros pensamientos, examina nuestro corazón, y aún así Dios es tan bueno que Él sabe y conoce todo de nosotros. Porque desde antes de nosotros naciésemos y llegásemos a este mundo, ya Dios sabía qué iba a ser de usted, qué iba a ser de mí. Entonces, Dios sabe todo de nosotros. Dios conoce cada paso que damos. Dios sabe por dónde nos metemos. Dios sabe todo. Entonces, ¿a dónde me iré de tu espíritu? No podemos huir de Dios. No podemos escondernos de Dios, no podemos huir de su presencia, porque su presencia es omnipresencia. Él es un Dios que no tiene límite. Dios está en todo lugar. Así como hace llover también a otros pueblos, a otras ciudades, a otros lugares, porque Dios es un Dios omnipresente y omnisciente, que no hay límite. La presencia de Dios está en todo lugar. Los que nos apartamos de Dios somos nosotros, con el pensamiento que nosotros tenemos, con el pensamiento, lo que la mente maquina. Eso hace que nosotros nos apartemos de la presencia de Dios, porque Dios está en todo lugar. Y es por eso que si Dios te manda a ti a llevar un mensaje a alguien, hazlo, porque dice la palabra del Señor que es mejor agradar a Dios antes que a los hombres, porque Dios es un Dios que está en todo lugar, es un Dios que ve tu camino, que ve tu andar. Él sabe y Él te conoce a ti, quién eres tú y quién soy yo. Asimismo, conocemos de una historia de un hermano que se llamaba Jonás. Creo que muchos como cristianos saben quién es Jonás. El Señor le mandó que llevase un mensaje, una palabra a un pueblo rebelde en Nínive. Pero Jonás no quiso ir, porque él decía: Señor, tú me mandas a mí a llevar un mensaje a ese pueblo rebelde.
Y entonces el Señor le dijo, ve porque yo te mando, y ve y dile a ellos que en tales días se va a destruir su pueblo, se va a destruir su país, su lugar, su pueblo. Entonces Jonás no quiso ir. ¿Y qué trató de hacer Jonás? Él trató de huir de la presencia de Dios. ¿Y qué pasó con Jonás? Aún él trató de huir de la presencia de Dios, se subió a un barco y había una gente que transportaban gente en ese tiempo en un barco, en un lugar, y ellos no sabían quién era Jonás porque él no dijo nada, porque él tenía miedo de que ellos no lo permitieran subirse en ese barco. Pero a la mitad del camino, cuando ellos iban en el mar, empezó a llover, empezó a caer la tormenta. ¿Y qué sucedió? Jonás no dijo de que él estaba huyendo de la presencia de Dios, porque es verdad que muchas veces por ignorancia nosotros no queremos hacer las cosas para Dios. Muchas veces por ignorancia, por temor al qué dirán, por temor a qué van a decir, no queremos llevar el mensaje del Señor. Y eso fue lo que pasó con Jonás, que el Señor lo mandó y después él cayó en la boca dentro de un pez gigante. Muchos dicen que fue un tiburón, muchos dicen que fue una ballena. Si hubiese sido un tiburón, quizás Jonás no hubiera salido con vida. Pero parece que el pez que se tragó a Jonás en ese tiempo no tenía hambre, pero no es que yo diga que el pez sea un tiburón, porque solamente habla de un pez gigante. Entonces, el pez se tragó a Jonás y entonces, pero de allí Dios hizo que el pez escupiera a Jonás de su boca. Y hasta allí fue que Jonás obedeció, porque él se puso rebelde con el Señor. Dijo, Señor, yo no voy a ir, no quiero ir. Entonces, hasta que no pasó ese Jonás en ese proceso, él no entendió o cómo se podía explicar, hasta que él no vio la mano dura del Señor, porque el Señor cuando te azota, él te azota como un padre corrige a un hijo, quiere que el hijo obedezca, quiere el hijo que le obedezca al padre o a la madre, tiene que corregirlo con palabras y con consejos. Entonces, pero Jonás, hasta que el Señor no lo hizo pasar por la boca de ese pez, así no pudo entender o entendió después, y hasta así luego él llevó el mensaje. Pero ¿qué nos quiere dejar dicho el Salmo 139? Nosotros no podemos huir de la presencia de Dios, por más dura que sea nuestra prueba, por más dura que sea nuestro proceso, porque allí es donde Dios nos prueba para bendecirnos, para bendecir nuestra vida, porque Dios tiene que pasarnos en un proceso para nosotros poder entender y conocer quién es el Dios que nosotros estamos sirviendo. El Dios de nosotros no es un Dios de palo, no es un Dios de cemento, no es un Dios de pintura, como muchos lo pintan. Dios es un Dios omnipresente, es un Dios omnisciente, un Dios que es un Dios y es un Dios que siempre va a ser un Dios. Y ese es el Dios que es el que nosotros debemos de conocer, porque Él es el que nos da la salvación a nuestra vida, y ese es el Dios que nosotros estamos sirviendo. Gloria a Dios. Y esa es la meditación en Dios, que Dios tiene pensamiento de bueno con nosotros, Dios tiene pensamiento de bien para nosotros, pero nosotros queremos huir de la presencia de Dios. ¿Y cómo podremos nosotros huir de un Dios tan grande, de un Dios tan poderoso que está en todo lugar? No podemos huir del Señor, porque su Espíritu Santo es el que está en todo tiempo con nosotros. Y así mismo Dios nos escudriña cada día, cada momento, cada instante de nuestra vida. Y sus pensamientos son de bien para nosotros, y sus pensamientos para con nosotros
es para bendecirnos y para salvarnos de la ira venidera, porque es verdad que dice la palabra del Señor que con el tiempo, en tiempo vendrán muchos dolores para este mundo. Entonces, ¿dónde iremos? Solamente Dios nos podrá salvar del azote que viene para esta tierra, del azote, del castigo que viene sobre la humanidad, porque es verdad que Dios mira todo lo que pasa y lo que sucede aquí en este mundo y en esta vida de nosotros. Gloria a Dios. Y Dios conoce y Él examina nuestro caminar y nuestro sentar y todo nuestro camino. Por más queramos doblar en un camino, ya Dios sabía que nosotros íbamos a doblar por ese camino. Ya Dios sabe por qué camino vamos a tomar. Es por eso que muchas personas se pierden, porque Dios los quiere guiar a un camino de verdad, pero escogen su propio camino. Y entonces Dios siempre está allí, pero ellos son los que se apartan de Dios, se apartan, porque de la presencia de Dios nosotros somos los que tomamos nuestras decisiones en nuestra vida, pero Dios no obliga a nadie a que lo crea, a que le sirvan. Dios no obliga a nadie, porque Dios es un Dios que entiende y comprende. Solamente Dios es Dios. Gloria a Dios. Y es por eso que nosotros no podemos huir de la presencia de Dios, porque si nos preguntamos, ahí está la respuesta. ¿Dónde iremos de la presencia del Señor? No podemos huir de la presencia de Dios. Si subiésemos en un avión y queramos mudarnos a otro estado, a otro país, no podemos, porque aún ese avión nos va a llevar a otro país, a otro estado. Ahí está Dios. Si nos queramos mudar a otra ciudad, ahí está Dios. No hay manera de huir de la presencia de Dios. Y aunque muchos quieren apartarse del Señor, se apartan del Señor, pero Dios está allí esperándolo a que regresen a la presencia del Señor. Aunque la presencia de Dios está allí, pero los pensamientos de ellos están apartados de Dios. Por eso nuestro pensamiento tiene que estar en Dios, nuestro pensamiento tiene que ser en Dios, porque de allí es que viene la bendición de Dios, de allí es que viene no solamente bendiciones materiales, sino bendiciones espirituales, que el Señor nos bendice, porque lo material es pasajero, las cosas materiales son pasajeras, pero las cosas espirituales, que tú sientas la paz de Dios, que tú sientas que Dios está contigo, que Dios está cuidándote de las hechizanzas de Satanás, porque dice también la palabra del Señor que debemos acercarnos a Dios, y solamente así huirá Satanás de nosotros. Pero no habla de la cosa personal, porque el diablo nadie lo puede ver. El diablo, o es que el Señor lo reprenda, nadie lo puede ver, y él ataca las cosas espirituales, lo que usted siente, lo que usted lleva adentro, lo que usted piensa. El diablo busca lugares secos, busca pensamientos débiles para él atacar, y eso es lo que pasa, porque así nuestros pensamientos tienen que estar cerca de Dios, porque así mismo como no podemos ver el mal, tampoco podemos ver el bien. Por eso debemos de aprender a ver el bien en Dios y ver dónde viene el ataque contra nuestra vida, contra nuestra familia, contra nuestro trabajo, o contra lo que se mueve en esta vida, porque nosotros somos personas, pero también hay una vida espiritual que no podemos ver, pero sí podemos sentir el mal,
sí podemos sentir, porque si usted se pone a ver que usted dice, ay, yo siento una mala vibra, esas son cosas espirituales que usted siente como nosotros, lo que nosotros sentimos. Es por eso que nosotros debemos acercarnos a Dios y no huir de la presencia de Dios, porque no podemos huir de la presencia de Dios. Así como dice el Señor que Él conoce todos nuestros caminos y conoce todo nuestro sentir y nuestro hablar. Él conoce todo lo que nosotros sentimos, todo lo que nosotros llevamos. Pues aún nosotros pensamos que con las cosas que vamos a decir, que vamos a hablar, ya Dios sabe qué vamos a expresar de nuestra boca, porque de allí es que viene lo bueno y lo malo. Gloria a Dios, porque dice también que detrás de nosotros estamos siendo detrás de nosotros y delante me rodeaste y sobre mí pusiste tus manos. Qué maravilla tú sentir la presencia del Señor, sentir esa mano poderosa sobre nosotros, decir que el Señor está con nosotros, el Señor me está escuchando, el Señor está en cada momento con nosotros. Y es ese pensamiento tan maravilloso, porque cuando tú sientes la mano del Señor sobre ti, sobre tus hombros, y dices, Señor, estás aquí, y tú sabes que su espíritu está allí, y tú no puedes huir de su espíritu, tú no puedes huir de su presencia, porque el Señor es un ser maravilloso, es una persona que siente, que ama. Ese es el Dios que dio la vida por nosotros. Ese es el Dios que nos ama. Porque el Señor Él busca que nosotros estemos cerca de Él, que sintamos que el Señor cuida de nosotros y que el Señor es el que está con nosotros. Gloria a Dios. Y no podemos huir de la presencia de Dios por más que un hermano cristiano trate de huir de Dios, y más si conoce la palabra del Señor y más si sabe quién es Dios. No puede huir de la presencia de Dios, porque Dios está en todo lugar. Dios mira todo lo que... Aún dice la Biblia que hasta el malo y el bueno, Dios hace salir sol sobre ellos. O sea que si un mal, por ejemplo, vamos a poner este ejemplo porque estas son muchas de las cosas que se ven, porque existe mucha gente que lleva la maldad dentro de su corazón y lo único que maquinan es hacer el mal contra su prójimo. Y podemos ver que lo único que maquinan es hacer el mal. ¿Y acaso Dios no está allí? Dios está viendo las cosas que se mueven allí. Por eso nosotros debemos estar cerca de Dios, porque estando cerca de Dios, nosotros podemos encontrar la paz que tanto anhelamos. Gloria a Dios. Y ese es el mensaje que Dios nos da a través de su palabra en el libro de los Salmos. Y es bueno meditar en la palabra del Señor, porque no solamente de pan, de comida va a vivir el hombre, dice el Señor en su palabra. No solamente de alimento va a vivir, el alimento es necesario, pero no hay nada mejor que meditar en la palabra del Señor que fueron escritas, que fueron inspiradas a través de su Espíritu Santo. Gloria a Dios. Y este es un corto mensaje que Dios nos ha dado para meditar. Así que estas son las respuestas y las preguntas y las respuestas que tanto estamos buscando. No huyas más de Dios, acércate más a Dios
y el diablo huirá de nosotros, dice la Biblia. Y porque esa es la lucha de nosotros como cristianos, como evangélicos, porque creemos en la existencia de un Dios poderoso. Creemos en la existencia y la omnipresencia de nuestro Dios. Y Dios no es hijo de hombre para mentir, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Y fiel es el que nos llamó, y Él es fiel de mantenernos de pie. Gloria a Dios. Que Dios le bendiga y que pase buenas noches.